principales problemas actuales es la contaminación, pues ha ido en constante crecimiento y con ello los daños ambientales igual se han manifestado más fuertemente, alterando el entorno que nos rodea. Debido a esto, el curso Fundamentación de la Estructura y Transformación de la Materia nos planteó un reto de la vida real para buscar una solución viable, y este fue el derrame de hidrocarburos en el río San Juan de Nuevo León. Para poder analizar la situación problema, primeramente tuvo que haber una investigación sobre las propiedades y comportamiento de las sustancias involucradas, es decir, sobre el agua y los hidrocarburos. Primeramente, analizamos la configuración electrónica de las moléculas, aspecto que da a conocer el acomodo de las partículas negativas en los orbitales. El agua está compuesta por un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno, elementos que presentan el número atómico 8 y 1 respectivamente, teniendo estas secuencias finales. Por lo tanto, el oxígeno cuenta con 6 electrones de valencia y el hidrógeno solo con 1. Si hablamos de hidrocarburos, estos están formados por hidrógeno y carbono, que tiene asignado el número atómico 6 con 4 electrones de valencia. Lo cual nos lleva al siguiente punto, los diagramas de Lewis, que sirven para representar la interacción de las moléculas. Cada elemento actúa de modo que pueda ser estable. El oxígeno y el carbono se equilibran al tener 8 electrones en su última capa, mientras que el hidrógeno lo hace únicamente con 2. De esta manera, tanto en el H2O como en la estructura de los hidrocarburos se forman enlaces covalentes, pues los átomos, en lugar de recibir o ceder, optan por compartir entre sí sus electrones. En cuanto a polaridad, es evidente apreciar una gran diferencia de electronegatividades en el agua, así como electrones libres del oxígeno, asignándole a esta sustancia un carácter polar. Por el contrario, un hidrocarburo como el petróleo logra compaginar todos sus electrones y las fuerzas se cancelan por ser simétricas, lo que le da a esta sustancia un carácter de tipo no polar. La solubilidad es la capacidad de una sustancia para disolverse. Hay que tomar en cuenta la polaridad, pues de esto depende que una sustancia pueda disolverse en otra. Las sustancias polares se disuelven con sustancias polares y las no polares con no polares. En este caso tenemos el agua, que es una sustancia polar y que tiene la capacidad de formar puentes de hidrógeno, por lo cual sirve como solvente. Y por otro lado tenemos los hidrocarburos, que al ser una molécula no polar no pueden disolverse en el agua. La viscosidad hace referencia a la resistencia de un fluido al movimiento. Esta se ve determinada por la interacción entre sus partículas, pues entre mayor sea su interacción, mayor resistencia al movimiento tendrá. Además, también se ve determinada por la temperatura, pues a altas temperaturas esta suele disminuir. El punto de ebullición de una sustancia es la temperatura a la que debe llegar para pasar del estado líquido al estado gaseoso. Esta se ve determinada por la interacción que tienen sus moléculas, pues entre mayor sea su interacción, mayor es el punto de ebullición. Por ejemplo, en el agua, al formar puentes de hidrógeno, estas interacciones son muy fuertes y eso hace que tenga un punto de ebullición muy alto a pesar de su masa molar, mientras que en los hidrocarburos este suele ser menor, pero depende del número de carbonos que contenga. Nuestra propuesta de solución pretende evitar el uso de químicos y métodos dañinos tanto para la fauna marina como para el ambiente en general. Y es por esto que nos hemos decantado por una técnica relativamente nueva y poco usada como es la bioremediación. Entonces, ¿qué es la bioremediación? Esta es una tecnología que utiliza el potencial metabólico de los microorganismos, fundamentalmente bacterias, pero también hongos, levaduras y también plantas, para transformar contaminantes orgánicos en compuestos más simples, poco o nada contaminantes, y por tanto se puede utilizar para limpiar terrenos o aguas contaminadas. ¿Cuáles son las ventajas de la bioremediación? Mientras que los tratamientos físicos y buena parte de los químicos están basados en transferir la contaminación entre medios gaseoso, líquido y sólido, en la bioremediación se transfiere poca contaminación de un medio a otro. Es una tecnología poco intrusiva en el medio y generalmente no requiere componentes estructurales o mecánicos dignos de destacar. Debemos saber que existen diferentes tipos de bioremediación, como lo son degradación enzimática, remediación microbiana y fitorremediación. Nuestra propuesta se enfoca en el proceso de la fitorremediación, el cual consiste en hacer uso de las interacciones de las plantas con los microorganismos que tienen lugar en la rizósfera para descontaminar el agua y el suelo, a través de la reducción y inmovilización de los contaminantes. La rizósfera es la zona del suelo en la cual bacterias, hongos y algas interactúan con las raíces de las plantas para descontaminar el ambiente.
Estas interacciones se dan gracias a que las plantas exudan carbohidratos por medio de la fotosíntesis, los cuales son utilizados por los microorganismos para generar energía, y a cambio estos ayudan a las plantas solubilizando los componentes para su fácil absorción. El proceso de detoxificación puede variar dependiendo de factores como los organismos presentes en la rizósfera, las plantas que se utilizan en el proceso y las condiciones ambientales. Tomando en consideración lo mencionado anteriormente, nosotros elegimos como planta huésped la Salix babilonica, mejor conocida como sauce péndulo, debido a que este árbol es fácilmente multiplicable gracias a que echa raíces con facilidad y es de rápido crecimiento. Además, investigaciones han revelado que este árbol es eficaz al momento de reducir contenidos de etanol y benceno, logrando una reducción del 90% en las áreas donde se planta. La contaminación por hidrocarburos produce un cambio en las características del agua, debido al impacto negativo en los contaminantes de sus diferentes componentes. De acuerdo al CDC, hay dos posibilidades de desinfectar el agua: por medio de un filtro con un polímero que se une con las moléculas de hidrógeno en el agua y que presenta orofobicidad, lo que significa que repele el aceite, y el método por cloro. Sin embargo, la presencia de los subproductos de la desinfección puede terminar perjudicando a quien toma el agua. Con eso se concluye que la decisión depende de la persona, puesto que la toxicidad de los hidrocarburos depende de cuáles y la cantidad adquirida. La ingesta de los hidrocarburos puede afectar tres sistemas orgánicos fundamentales, que es el pulmón, el aparato gastrointestinal y el sistema nervioso. Los efectos tóxicos de los alcanos, debido a su poca reactividad, no son muy tóxicos, pero siendo líquido, debido a un proceso físico más que químico, llega a ser un poco tóxico. Después siguen los alquenos, que esos no son tóxicos, que se usan como en aceites de cocina, y después siguen los alquinos. Son también poco tóxicos para los mamíferos. Los riesgos o los peligros que puede llegar a provocar el contacto o el consumo de estos hidrocarburos son enfermedades e incluso hasta la muerte. Algunas de esas enfermedades son de disentería, cólera y tifoidea. Lamentablemente la lista es mayor, por eso debemos promover el cuidado al medio ambiente para que tengamos más cuidado con los hidrocarburos y no seguir contaminando.